Entre nosotros tenemos a muchos que son líderes y otros futuros líderes, conocidos como líderes espirituales, porque déjenme decirles, también hay líderes políticos. Una de las cosas que se espera de los líderes, principalmente, vuelvo a repetir, hablaremos de los líderes espirituales, que ellos sean responsables. Dicho sea de paso, ese será el tema a estudiar hoy y mañana, Dios mediante, sobre la responsabilidad. El tema es corto, pero hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que aprender. Así que grábese el tema, la responsabilidad. De este tema vamos a estar hablando en las dos conferencias. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué la necesidad de hablar de ser líderes responsables? Porque no hacen falta los que son irresponsables, hay que decir la verdad. Así que por esos irresponsables vamos a estudiar el tema. No es verdad, hermanos. Aunque también en todo lo que se va a hablar, los que están haciendo el trabajo, que siguen siendo responsables, ¿verdad? Ahora, seguramente todos han escuchado alguna vez la palabra diligente. De pronto alguien dice: es que estoy en una diligencia. Es una expresión aplicable a los líderes. Ahora, la pregunta es la siguiente también, o la siguiente pregunta: ¿qué significa diligente? Yo quisiera darles la definición de qué significa la palabra diligente, significado de diligente, o qué es ser una persona diligente. Una persona diligente es aquella que realiza o cumple sus tareas y obligaciones con rapidez, esmero, cuidado y eficiencia. También tiene que ver con la cualidad de una persona que hace sus deberes de manera activa, responsable y sin demoras. Es lo opuesto a la pereza o la negligencia, actuando siempre con una actitud proactiva, responsable para alcanzar sus objetivos. Entonces, eso es lo que significa la palabra diligente. Ahora, permítanme mencionarles 5 características que destacan a las personas diligentes. Lo primero que encontramos es una persona que tiene que ver con esta parte, prontitud, es decir, hacen las cosas a tiempo. Actúa con agilidad, evitando la pereza y sin retrasos injustificados. Segundo, cuidado y detalle. Presta atención a los detalles y a la calidad de su trabajo para que el resultado sea excelente y exacto, evitando la mediocridad. Es alguien que le gusta hacer las cosas con excelencia, no deja nada a medias. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, la palabra mediocre? O sea, no es otra cosa dejar las cosas a medias, pero alguien que es diligente evita la mediocridad. ¿Qué más? Es autónomo. Trabajan enfocadas y resuelven problemas sin necesidad de una supervisión constante. Tenemos un quinto: responsabilidad. Asume sus responsabilidades con seriedad. Es alguien que toma a pecho el trabajo y lo hace de la mejor manera. Ahora, lo quinto que tenemos ahí, eficiencia. Son personas que utilizan bien su tiempo y los recursos disponibles para lograr buenos resultados. Antes de ir a nuestro texto bíblico, quisiera mencionarles 2 ejemplos. Por ejemplo, se dice de un estudiante diligente porque entrega sus tareas a tiempo y bien hechas. En este mes de mayo, ustedes conocen bien esto conmigo, en este mes de mayo se llevaron a cabo las graduaciones. Muchos se graduaron
porque fueron diligentes. Ahora, muchos no se graduaron porque no fueron diligentes, más bien fueron perezosos. Allá con nosotros en la iglesia La Vid Verdadera, donde estamos pastoreando, hace 2 semanas se nos graduaron 4 miembros de la iglesia, 4 jóvenes. Y apenas el sábado pasado tuvimos también la graduación de 2 familiares de nosotros, una sobrina de parte de mi esposa, una sobrina también de parte mía. Y es bueno ver a los muchachos, a las muchachas graduándose. No sé cuántos de los que están aquí también recientemente se graduaron o apenas el año pasado, hace 2 años. Ahora, ¿cómo es que ellos llegaron a esas instancias? Porque fueron diligentes, porque le pusieron empeño, porque hicieron lo mejor que pudieron. Ahora, un segundo ejemplo. Se dice, por ejemplo, de un abogado que actúa de manera diligente porque presenta los documentos antes de la fecha. Muchos abogados ganan clientes porque son diligentes, porque hacen bien el trabajo, pero muchos abogados pierden clientes por lo mismo que no son diligentes o responsables. Ahora vamos entrando, hermanos, a hablar específicamente de los líderes espirituales. ¿Qué dice la Biblia sobre los líderes espirituales? Y esto nos lleva a Romanos capítulo 12. Todos abriendo nuestras Biblias. Abramos todas nuestras Biblias. Si usted tiene una copia de las Escrituras, ve allá conmigo a Romanos capítulo 12. Y si alguien no trajo Biblia, usted puede compartir su Biblia ahí con quien no trajo, quizás no es cristiano todavía. Bueno, vamos a Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Leamos estos versículos. Voy a agradecerles, hermanos, hermanas, que tengan la amabilidad de ponerse de pie. Todos de pie, por favor. Vamos a leer estos 3 versículos. Van a ser nuestros versículos claves, versículos principales. Seguramente ya están ahí. Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Leamos juntos con esa voz fuerte, y la mayoría son jóvenes aquí. Así como gritan en los campamentos, así griten aquí, hermanos. Aunque no hay premio, pero griten. ¿De acuerdo? Creo que al final les podemos pedir doble porción de comida si gritan más fuerte. Muy bien, leamos. Dice, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Permanezcan en pie y vamos a leer juntos estos mismos versículos, y de este punto vamos a estar hablando que sean diligentes en la fe y el servicio, y luego vamos a entrar en detalles. Me gustaría entonces que leamos estos mismos versículos en otras 2 versiones. Traigo aquí la Nueva Versión Internacional, así que la vamos a leer. Me gusta promover también la lectura. Es bueno que los muchachos, las muchachas hablen inglés, pero que hablen también el español, o si mejor aprenden otro idioma, mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a leer. Dice, nunca dejan de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ahora leamos en la siguiente versión y después van a tomar sus lugares, pero yo voy a seguir de pie. Bien, leamos, dice, no sean nunca perezosos,
Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Amén, hermanos, pueden ocupar sus asientos. La pregunta que yo les hacía hace un momento: ¿qué dice la Biblia sobre los líderes espirituales? De esta única parte les voy a hablar en esta noche, y si Dios así lo permite, amanecemos bien mañana, les hablaré de otra parte de este interesante tema. Lo que dice la Biblia sobre los líderes espirituales es que sean diligentes en la fe y el servicio. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los creyentes de Roma, una de las sublimes cartas riquísimas en cuanto a la doctrina de la iglesia, él habla acerca de la importancia de servir al Señor. Hay dos cosas importantes que resaltan en el versículo 11. En la Nueva Versión Internacional, donde ya leímos, nos dice que nunca dejemos de ser diligentes. Antes bien debemos servir al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Primero nos habla de una entrega total al servicio del Señor. Nunca dar lugar a la pereza, sino trabajar con esmero y entusiasmo. El contexto de dicho pasaje, el versículo 11, viene hablando de presentar, de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso está diciendo el versículo 1 del capítulo 12. Y luego el versículo 2 habla de transformar, de renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si de pronto alguien está sirviendo con pereza, por obligación, por cumplir nomás, con malas ganas, que cambie esa mentalidad, esa actitud, y que lo haga con alegría y entusiasmo. Que haga lo mejor que puede de servir al Señor. Luego Pablo nos recuerda que cada ministerio, cada privilegio lo hemos recibido por la gracia de Dios, el don inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros merece estar aquí. Tú no estás aquí porque lo mereces, estás aquí porque la gracia de Dios un día te alcanzó, y cualquier privilegio es por la gracia del Señor, de acuerdo con los versículos 3 y 6. Me gustaría que leamos estos versículos. Recuerden, estamos en Romanos 12. En el versículo 3 y 6 yo quisiera que noten cómo Pablo se expresa acá. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora vean conmigo el versículo 6. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La frase que yo quisiera resaltar acá es la frase gracia. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo. Y luego más adelante él dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Cada privilegio que Dios nos da es por su gracia. Si usted está sirviendo actualmente, es porque la gracia de Dios ha sido abundante contigo. Ahora escuche esto: y por esa misma razón debemos hacerlo o ministrarlo con humildad.
Vuelve a leer conmigo el versículo 3. Dice, después que Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué quiere decir la palabra cordura? Es decir, con sencillez, que no se sienta más grande que los demás. Debemos servir a Dios con humildad. Así debemos servir al Señor y hacer el trabajo de la mejor manera. Como dijo Pablo también a los creyentes de Filipo en el capítulo 2, versículo 3, considerando o estimando a los demás como superiores a uno mismo. El servicio a Dios se debe caracterizar por la humildad y hacerlo con diligencia, con entrega, con esmero, con pasión, ya que Dios es el que nos ha llamado a servirle. Luego el escritor pasa a mencionar o usar el cuerpo humano como una ilustración que tiene muchas partes o miembros, pero que no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gracias, hermano. Muchas gracias. Todos miembros el uno y el otro, dice el apóstol Pablo, de acuerdo al contexto de dicho versículo que estamos leyendo, estudiando. Cada uno, entonces, en otras palabras, cada uno trabajando en el área que le ha sido asignada, o más que todo, puesto por el Señor, porque Dios es el que nos ha llamado a cada uno. La razón de Pablo al usar la ilustración del cuerpo humano, porque luego pasa a hablar de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Yo quisiera que notemos cuántos ministerios está mencionando Pablo en los versículos 6 al 8. Vuelva a leer la palabra de Dios conmigo. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Aquí en el versículo 6, 7 y 8, varios ministerios, privilegios, Pablo menciona. Léalo conmigo y contemos. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahí está el primer ministerio, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ahí está el segundo, o si de servicio, en servir. O el que enseña, tercero, en la enseñanza. Cuarto, el que exhorta, en la exhortación. Quinto, el que reparte con liberalidad. Sexto, el que preside con solicitud. Y séptimo, el que hace misericordia, ¿qué dice, hermanos? Con alegría. 7 ministerios o privilegios que Dios ha dado a sus hijos. Ahora, no sé si usted prestó atención al versículo 8. Uno de estos ministerios, Pablo dice algo muy importante. Esto siempre me ha llamado la atención. En el versículo 8 él dice: el que preside con solicitud. Los presidentes, ya sea un hermano o una hermana, porque también las hermanas pueden servir. He estado en otras iglesias, otras sociedades, de pronto son hermanas las que están enfrente. Magnífico, vimos hace rato, están aquí surtidos y eso es bueno. Las hermanas, los hermanos, todos tenemos una capacidad para servir al Señor. Ahora hay algo que Pablo está diciendo acá. Para los que presiden, los que dirigen, se les pide que hagan el trabajo con solicitud. Dice ahí en el verso 8, el que preside o la que preside con solicitud, con esmero, con rapidez, con prontitud, con entusiasmo. Cuando los que están enfrente están animados, están motivados, todos los demás se motivan también. Así que es bueno que el presidente, el hermano que pasó aquí hace rato, que tenga ese entusiasmo, ese gozo, y va a contagiar a los demás. Pero si él llega todo triste, todo desesperado y dice:
Jóvenes, aquí estamos una vez más, pues hoy es sábado, es nuestro culto, pues vamos a hacer el culto, no lo vamos a hacer corto y nos vamos luego, dice. ¿Se animan los demás así? No, hay que estar animado. Pablo dice esta frase acá, el que preside dice, con solicitud. Y si toda la directiva entre todos se animan y dicen, jóvenes, señoritas, es nuestro privilegio servir a Dios, así que sirvamos de todo corazón, hagamos lo mejor que podemos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué será? Hace como 4 o 5 años, creo que los hermanos del grupo dedicados al Rey, ¿se recuerdan? Estuvieron con nosotros en Knoxville cuando estábamos pastoreando ya todavía con mi esposa. Ya lo que me gusta de los hermanos es que ellos son muy dinámicos, son muy sonrientes. Y eso anima, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De pronto algunos llegaron un poco tristes en el culto hoy, pero cuando vieron a los hermanos aquí tocando, sonriendo, uno dice, ay, yo me alegro también con los hermanos. Y de pronto la tristeza se espantó y se fue entre la lluvia. Y todos acá contentos, felices. Y yo siempre he dicho esto a los grupos musicales cuando llegan a sus ensayos, que llegan felices, gozosos. Aquí estamos, hermanos, vamos a ensayar, vamos a prepararnos porque vamos a ensalzar, glorificar el nombre de Dios este fin de semana. Y qué lindo, ¿no? Pero si llega el director y dice, pues aquí estamos otra vez, pues ensayemos un rato, ¿qué más queda? Pues ya estamos aquí. ¿Se animan los demás así? No, capaz que digan, no, si es así, mejor vámonos, dicen. Con esmero, con prontitud, hacer las cosas de la mejor manera. Así se debe trabajar en la obra del Señor. Este sexto privilegio o ministerio mencionado por el escritor, él dice, el que preside con solicitud. Luego en los versículos 9 y 10 estoy mencionando nomás algunos versículos del contexto del verso 11. Luego en los versículos 9 y 10 Pablo dice de que los que sirven con diligencia, que sepan amar verdaderamente, que no sea un amor fingido sino un amor sincero. Que sepan aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y de saber honrarse mutuamente, respetarse entre todos. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Que haya siempre entonces ese amor sincero entre los creyentes. Ahora, segundo, el versículo 11 comienza diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segundo, habla o implica servir con fervor. Se nos invita a servir al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Note bien eso, hermano. El versículo dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu. Esa obra fervorosa no es con nuestras propias fuerzas humanas, sino es algo que proviene del Espíritu Santo. Fervientes en el Espíritu. Escuchen todos, hermanos, hermanas, si dejamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, haremos el trabajo con pasión, amor y con mucho fervor y entusiasmo. Entusiasmado, contento, feliz. Siempre es bueno motivar al pueblo de Dios. No es aconsejable, hermanos, que cuando alguien dirige, no estoy diciendo algo de los hermanos acá, los vi muy animados, pero de pronto cuando el que dirige pasa aquí y dice, hermanos, buenas tardes, buenas noches, no sé qué les pasa, hermanos, los veo tristes hoy. Tal vez no durmieron bien, y comienza a desanimar a los hermanos. Y si de verdad alguien que vino triste dice, de verdad no sabía, que se nota que de verdad vengo triste, dice el hermano, la hermana. Pero cuando pasa el director o la directora aquí, animado, motivado, dice, hermanos, Dios les bendiga. Wow, qué lindos se ven, qué alegres se ven. Así debemos venir en la casa de Dios. Y todos se animan, todos se motivan y comenzamos a cantar con entusiasmo.
Lo opuesto de entusiasmo, hermano, es el pesimismo, que echa a perder todo. Entonces hay que servir, hermanos, con entusiasmo, con alegría, con gozo al Señor, ya que a quien servimos, Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay tres cosas importantes en el versículo 12. Primero, nada nos apagará el gozo de servir porque tenemos una esperanza segura en el Señor. Pablo dice: gozosos en la esperanza. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay una diferencia entre el gozo y alegría? La alegría es impulsado por los sucesos de la vida. De pronto alguien ganó, por decir un ejemplo, $800 en su cheque. ¡Ay, qué alegría, qué felicidad! Salta de alegría el hermano. Es impulsado por algo que sucede en la vida, la alegría. En cambio, el gozo es algo permanente, es algo interior. Hermanos, dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios ya tenemos el gozo de la salvación. Y el gozo nuestro, hermanos, no tiene fin, nunca va a terminar, porque también nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Hay un versículo que Pablo escribió desde la prisión. Cuando lo voy a recitar, algunos de ustedes lo van a recordar. Al leer esas palabras, cualquiera diría: no, pues seguramente le estaba yendo bien a Pablo, tal vez estaba sentado en una playa tomándose agua de coco por ahí. No, él estaba encarcelado. Cuando él escribió la carta a los creyentes de Filipos, hay una palabra que 21 veces se menciona en Filipos, la palabra gozo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo dice ahí: os digo, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Está hablando del gozo, ese gozo interior. Ahora, si usted lee el contexto bíblico ahí de Filipenses 4:4, él viene hablando que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Ese es el gozo del creyente. Hermanos, cuando los hermanos del grupo estaban cantando, se escuchaban lindas esas voces. ¿Y quién dice que los cristianos no son felices? Mientras los hermanos cantaban y cantábamos con ellos, yo estaba cantando también. Yo hay algo que siempre he pedido a Dios, que Él siempre me dé la voz al momento de llegar en la predicación, porque me gusta cantar. Siento que no puedo quedarme callado mientras se canta. A veces en mi mente digo: no, mejor no canto, de pronto se pierde mi voz y al llegar allá ya con puras señas voy a hablar a los hermanos, me van a entender. Pero siempre me gusta cantar. Mientras los hermanos cantaban, ahí estaba cantando con ellos. Qué lindo, hermanos, porque tenemos ese gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es algo que viene de Dios. Pablo dice aquí: gozosos en la esperanza. Repito lo que dije hace rato: nada nos apagará el gozo de servir porque tenemos una esperanza segura en el Señor. Segundo, el Espíritu Santo nos da el valor para soportar los sufrimientos. Dice ahí: sufridos en la tribulación. ¿Cómo es que logramos pasar entre tantas dificultades, problemas, los afanes de la vida? Saben, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Dice la Biblia, la palabra de Dios en otra parte, eso está en Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos al Espíritu de poder. Y entonces vamos a hacer las cosas bien para la honra y la gloria del Señor. Tercero, mantendremos siempre la paciencia en las tribulaciones, porque tenemos la oración como un medio, como un recurso para fortalecernos en Dios. El versículo 12 sigue diciendo: constantes, ¿qué dice, hermanos? En la
oración, constantes en la oración. Vamos a mantenernos firmes, vamos a mantener la paciencia, porque la oración nos da la fuerza. Es importante orar, hermanos, pero hay que decir la verdad. Muchos han cambiado este versículo. En vez de estar constantes en la oración, están más constantes en la televisión, están más constantes en el iPad, están más constantes en las redes sociales. Si fuéramos sinceros, hermanos, e hiciéramos una encuesta hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí oramos cuando nos levantamos hoy? Quizás pocos. Hay otros que van a escribir: sí, oré, pero realmente no oraron, nomás para llenar un espacio. Hermanos, debemos orar. Para ir terminando, amados hermanos y hermanas, finalmente, quien trabaja con diligencia siempre está listo para ayudar a los demás. Vean conmigo el versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué dice, hermanos? Practicando la hospitalidad. Me gustaría que leamos este versículo. Lo leímos hace rato, pero en la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Note esta frase: estén listos para ayudar. Aquel que trabaja con diligencia siempre está listo para ayudar a los demás. De pronto escucha que alguien se fue a la cárcel, de pronto escucha que alguien se fue al hospital, de pronto escucha que alguien perdió trabajo, de pronto escucha que falleció el ser querido de alguien de los miembros de la iglesia. Va corriendo, va y dice: hermano, hermana, vengo a apoyarle, quiero orar por usted. Siempre está listo. Entonces está trabajando con esmero, con diligencia. Es interesante, hermanos, entonces notar lo que dice la Biblia aquí de estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Que estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Escuchen esto: quien es responsable, es su deleite servir a los demás. Para mí, en lo personal, no hay privilegio más grande que servir al Señor y a su pueblo. Servir a Dios, hermanos, es un honor, es un privilegio. Cuando alguien llega realmente a comprender que servir a Dios es un gran privilegio, nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar. Siempre me ha gustado esta pequeña escena de la vida de este gran predicador que lleva por nombre Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, un día la reina de Inglaterra le dijo: Charles Spurgeon, deja tu pastoral y ven a ejercer un privilegio, o yo quisiera que seas canciller de mi república, le dijo la reina de Inglaterra a Charles Spurgeon. A lo que respondió Charles Spurgeon: no puedo bajar de puesto, no puedo aceptar ese trabajo, dijo Charles Spurgeon. A lo que respondió la reina de Inglaterra: Charles Spurgeon, ¿estás loco? ¿De verdad vas a comparar tu pastoral con ser canciller de mi república? ¿Y saben qué respondió Charles Spurgeon? Charles Spurgeon dijo: tiene razón mi reina. Estaría loco si yo acepto el trabajo que me ofreces, pero no puedo dejarlo, porque este trabajo, mi pastorado, es un llamado que viene de lo alto y por nada del mundo lo dejo. Eso indica convicción, saber a quién servimos y quién nos ha llamado. Hermanos, convicción, seguridad de servir a Dios. Entender que no hay más privilegio más grande que servir a Dios y a su pueblo. Pero escuchen, pero hay que hacerlo responsablemente. Estamos estudiando sobre el tema la responsabilidad.
los que son líderes actualmente y futuros líderes entre nosotros, porque hay jóvenes, señoritas, algunos adolescentes que van creciendo, que bueno, no muy lejos de aquí un día van a servir, que sirvan de todo corazón y escuchen, que sean responsables. Pueblo de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie, puestos de pie. Yo quisiera concluir con estas últimas palabras para concluir hoy. Seamos responsables, sirvamos con diligencia, como dice la palabra del Señor, ya que se espera de los líderes espirituales que sean diligentes en la fe y en el servicio. Así que sirvamos con diligencia, no seamos perezosos. Si así vamos a hacer, jóvenes, señoritas, qué bueno verles acá. Pero si vamos a hacer así cada uno, como lo que se habló hoy, de servir al Señor diligentemente, con esmero, con entusiasmo, entonces habrá valido la pena nuestro estudio hoy en esta primera conferencia. Adelante, jóvenes y señoritas, a seguir dando lo mejor de ustedes al Señor. Siguen dando sus mejores años a Dios, esa época dorada de su vida, esa época de la energía que sea para la honra y la gloria de Dios. Una y otra vez hemos escuchado esta frase y es verdad. La juventud se vive ¿qué? Una sola vez. Los que ya estamos a los 30, a los 40, un día fuimos jóvenes. Yo el 31 de diciembre de este año voy a estar cumpliendo mis 40. Ya nunca más voy a volver a mis 17, a mis 18. Se fueron esos años. ¿Qué dice uno ahora? Cuando yo era joven, ¿verdad? Igual los jóvenes disfruten su juventud, pero sirviendo a Dios. Porque un día llegarán también a ese punto y van a decir, cuando yo fui joven. Pasado, fuiste joven. Cuando yo tenía mis 17, 18, yo decía de los que tenían 35, 40 años, qué viejo ya decía yo. Ahora digo que son los más jóvenes. Algunos captaron eso, otros no. La vida pasa rápido. Qué mejor es servir a Dios en nuestra juventud. Jóvenes, les garantizo que no se arrepentirán jamás. Sirvan a Dios. Es la mejor decisión que pueden tomar, pero recuerden, sean diligentes, porque se espera que sirvamos responsablemente, diligentemente en la fe y en el servicio. Que Dios les colme siempre de su amor y de su gracia. Voy a pedirles que inclinen sus rostros ahí. Vamos a orar y pidamos a Dios por la juventud, por todos, que Dios nos ayude a servirle como debe de ser. Padre, te damos las gracias en esta hora de la noche por tenernos acá reunidos. Qué alegría, qué bendición, Señor, estar aquí en este santo lugar, adorando, exaltando y glorificando tu santo nombre. Hemos hablado un momento, Señor, acerca de este interesante tema sobre la responsabilidad. Tú esperas, Señor, que seamos diligentes en la fe y en el servicio, que te sirvamos con todo el corazón. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, háganlo así. Sirvan de corazón, porque a Dios es a quien están sirviendo. Gracias por cada uno de los jóvenes, señoritas que están acá presentes, hermanos y hermanas que te están sirviendo, que lo siguen haciendo con esmero, con diligencia, con entrega, con pasión. Los futuros líderes que así lo hagan también. Ayúdenos, Dios, que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros a ti, porque servirte, Señor, es un gran privilegio, es un gran honor. Hace algunos minutos atrás vimos a la directiva actual, a los consejeros, a la familia pastoral. Bendícelos, Dios, que hagan el trabajo con diligencia, como dice tu palabra. Que seamos responsables, que hagamos el trabajo
con excelencia, que hagamos el trabajo sin quejarnos y que lo hagamos con rapidez, con prontitud, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, nos dejamos en tus manos. Ayúdenos a seguir mejorando nuestro servicio a ti. Nos dejamos en tus manos, Señor, porque son favores que te pedimos y te agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Si Dios permite, continuamos con el tiempo de la prédica mañana, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.